Esta ovación, que perfectamente se parece a las que recibe el presidente Petro en Colombia, realmente ocurre en México, específicamente en la mejor universidad del país norteño, que además está en el ranking de las 100 mejores del mundo y en donde estudian más de 373,000 estudiantes. Estamos hablando de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que también es uno de los mejores destinos para los estudiantes colombianos en un entorno intelectual muy alto. Con este marco, prepárese para escuchar una de las mejores conferencias de Gustavo Petro, no solo por el contenido de la misma, sino porque se da en la víspera de la posesión de la primera presidenta de ese país y también de la entrega del mandato por parte del mejor presidente de la historia de México. Hablamos de Andrés Manuel López Obrador, el primero de la izquierda y un líder mundial que ha colocado en el punto más alto a su país. Esa cercanía, esa entrega, esa comprensión mutua, yo creo que hablan del general Lázaro Cárdenas y su amor por el pueblo, pero esto que hemos visto en el presidente es algo que es un ejemplo, porque además se traduce en su política, en la manera de hacer política y al mismo tiempo su decisión y su voluntad. No son pocas las personas que de diferentes ideologías y pensamientos están encontrando una genuina preocupación de un líder global como Petro en el medio ambiente y la encrucijada civilizatoria en la que nos encontramos, porque esta temática ya no es la de unos cuantos ambientalistas que fueron tildados de locos, es una cruzada que con las actividades que recientemente se notan en los cambios extremos del clima, las enfermedades, la sequía y las hambrunas comprometen a toda la sociedad en un llamado urgente a tomar acciones, en prevenir lo que un día muy cercano puede ser irreversible y que además es nuestro compromiso con las nuevas generaciones. Bienvenidos. Muy buenas tardes, excelentísimo señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Sea usted bienvenido a la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Gabriela Pinillos, coordinadora de la Red Académica y Científica de Colombia en México. Doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de nuestra universidad. Funcionarias, funcionarios, directoras y directores, entidades académicas de nuestra universidad. Funcionarios y delegación de Colombia que hoy nos acompañan. Jóvenes universitarios y universitarias, gracias por estar aquí con el presidente Petro, señoras y señores. Es para mí un honor darle la bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de México, al presidente Gustavo Petro. La Universidad Nacional Autónoma de México lleva su compromiso con América Latina en su lema y en su escudo, y a las raíces históricas y culturales que unen a México y a Colombia, sumamos hoy un activo intercambio académico que se expresa en colaboraciones conjuntas, en movilidad estudiantil y en intercambio académico. Nos encontramos en un punto histórico decisivo en el que el discurso y la acción necesitan converger. La emergencia climática no es un espectro lejano ni una profecía por cumplir. Es una realidad palpable que nos insta a detenernos y reflexionar. Cada desastre natural y las condiciones históricas y estructurales de desigualdad que los producen y amplifican son un eco tanto del ejercicio del poder de ciertos grupos como de las decisiones políticas que se han tomado y las tareas que hemos omitido. El colapso de los ecosistemas que nos sustentan representa el desmoronamiento paulatino y sostenido de los cimientos sobre los que hemos construido las sociedades contemporáneas y un llamado a trascender la indiferencia. No basta con reformar prácticas, debemos reinventar las maneras de vivir. No es suficiente adaptar nuestras economías, debemos reorientarlas hacia el bienestar común, hacia una prosperidad que no se mida en acumulación y trayectorias lineales o exponenciales, sino en equilibrios. En este contexto, tendremos el privilegio de escuchar al presidente Gustavo Petro, quien ha planteado ya con una gran claridad la encrucijada civilizatoria en la que nos encontramos. Su propuesta de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida nos invita a reconsiderar el concepto de deuda desde una perspectiva radicalmente nueva. No se trata solo de finanzas, se trata de la deuda ecológica, social y moral que hemos acumulado con la tierra y con las futuras generaciones.
Es por ello que con la visión del presidente Petro de una economía que pone la vida en el centro, en lugar del capital, es una plataforma para repensar las prioridades de la humanidad. Esta perspectiva se alinea con las propuestas de movimientos sociales y líderes latinoamericanos que han defendido la idea de un buen vivir, una existencia en armonía con la naturaleza, donde el bienestar colectivo prevalece sobre el interés individual. No se trata solo de proteger la biodiversidad, sino de redefinir nuestro concepto de desarrollo, orientándolo hacia la sostenibilidad y la equidad. La universidad no puede ser un ente aislado. Debe ser un actor central en el debate informado y en el ejercicio de las voluntades y la creatividad. Hoy más que nunca, necesitamos una educación transformadora que nos prepare no solo para entender la coyuntura actual, sino para superarla. La UNAM, junto con otras universidades de América Latina y de manera relevante de Colombia, debe estar a la vanguardia de esta transformación, asumiendo su papel histórico como defensora del conocimiento y formadora de ciudadanas y ciudadanos con vocación social. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Hace uso de la palabra el doctor John Ackerman. Excelentísimo señor presidente Gustavo Petro Urrego, distinguido señor rector Leonardo Lomelí Vanegas, con su venia. Qué gusto recibirle a usted, señor presidente Gustavo Petro, faro de la izquierda latinoamericana. Ejemplo de humanismo transformador y valiente líder mundial en la lucha por la vida y la paz. En la Universidad Nacional Autónoma de México, universidad pública, laica y totalmente gratuita. Cuya vasta y combativa comunidad de 373,000 estudiantes, 42,000 académicos y 29,000 trabajadores administrativos se encuentra de fiesta por su distinguida presencia en esta máxima casa de estudios. México y Colombia, Colombia y México, dos países hermanos cuyos pueblos caminan por senderos paralelos en su noble lucha por construir una alternativa digna a la violencia, la corrupción y el saqueo del pasado, por reivindicar la unidad y el liderazgo global de América Latina y por garantizar el florecimiento de la diversidad y de la vida misma en un mundo cada vez más polarizado y deshumanizado. Su lucha, estimado presidente Petro, por convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida es un ejemplo a seguir. Y nos conmueve y nos inspira su incansable trabajo a favor de la paz total. Una paz que no se agota en el fin del conflicto interno, sino que busca la consolidación y la permanencia de otra forma de convivencia humana más solidaria y justa. Reconocemos y aplaudimos también su gran arrojo y valentía en los escenarios globales, su permanente defensa tanto de los pueblos más vulnerables en Gaza y más allá, como de la biodiversidad y de la sustentabilidad del planeta Tierra. Su liderazgo y su voz sacuden conciencias, movilizan masas y emocionan a las nuevas generaciones. Muchas
Gracias, presidente Petro, por su generosa entrega a la humanidad y a la naturaleza, y por revivir la esperanza de que otro mundo es posible. Es un verdadero honor y un privilegio para el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM recibirlo en esta gran universidad, y será un deleite escuchar sus siempre lúcidas y elocuentes palabras en este foro tan bello y simbólico. Sea usted bienvenido a México y a la UNAM, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, se hará lectura de preguntas formuladas por alumnos de la UNAM y del sector académico y científico colombiano en México. Iniciamos con Katia Lara Vargas. Muy buenas tardes, estimado presidente Gustavo Petro, y a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Katia Lara, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es un honor para mí participar en este maravilloso evento convocado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. El capitalismo tiene como motor la acumulación ampliada de la riqueza, poder y privilegios y su concentración en favor de las élites. Este impulso objetivo tiene consecuencias aniquiladoras tanto para la sociedad como para el medio ambiente, menciona el gran ideólogo Pablo González Casanova. Enfrentamos una situación poco favorable. A nivel estructural, en materia de ambientalismo, hemos enfrentado las consecuencias más crueles del capitalismo, donde no se puede producir sin destruir. De acuerdo con el proyecto neoliberal, se busca impulsar los negocios transnacionales y fósiles, aumentando de manera exponencial la precarización y la inseguridad laboral generalizada, creando una brecha aún mayor de desigualdad económica. La falta de conciencia social en torno a la conservación de la vida, la falta de análisis político-ambientalista, la prácticamente nula relación sociedad-naturaleza como conjunto son solo mecanismos epistemológicos para defender los privilegios de las élites. Además, en Latinoamérica enfrentamos problemas muy concretos que incluyen también la defensa en la biodiversidad frente a las nuevas tecnologías depredadoras, así como frente a las prácticas políticas de dominación y control social, vinculadas a la guerra y a las formas de destrucción sistémica de las selvas y las formas de vida cruzadas a la antiguerrilla y el antinarcotráfico de los poderes políticos dominantes. De esta forma me atrevería a afirmar que el problema ambiental es entonces estrechamente vinculado con la liberación social y política, que se entrelaza ahora con la gestación en Latinoamérica y el resto del mundo con nuevos derechos ciudadanos, democráticos, ecológicos y en tema de género. Estimado presidente Gustavo Petro, es un verdadero honor poder participar en este evento junto a usted, uno de los grandes líderes políticos hoy de América Latina. Y quisiera, si me lo permite, un par de preguntas. ¿De qué manera conciliar los intereses de una agenda protectora del medio ambiente con una verdadera ampliación de la justicia social en todos los sectores? ¿Cómo involucrar a la población estudiantil, campesina, obrera y a la juventud en general para volverlos partícipes conscientes y activos de esta agenda ambientalista? Muchas gracias. Hace uso de la palabra Eric Alberto Cabrera Franco. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Alberto Cabrera Franco.
estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un honor para mí la oportunidad de estar hoy presente frente a ustedes, representando a mi universidad y al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. El cambio climático es un problema crucial para nuestro planeta. No solo es un desafío ambiental, es una crisis que afecta a nuestras economías, nuestras comunidades y nuestra salud. Nos enfrentamos a un fenómeno que, si no se detiene, tendrá consecuencias devastadoras para las generaciones presentes y futuras. México en particular enfrenta una serie de problemas graves relacionados con el cambio climático. Entre ellos se encuentra la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la quema de combustibles fósiles. En los últimos años hemos observado un incremento de las temperaturas, lo que ha llevado a una sequía severa en diversas regiones. Estas sequías no solo impactan nuestra cosecha, sino que también amenazan el suministro de agua para millones de mexicanos. La agricultura, que es un pilar fundamental en nuestra economía y cultura, se enfrentan a un futuro incierto. No podemos permitir que nuestros campos se conviertan en desiertos. Señor presidente, su enfoque en la transición energética hacia fuentes renovables es crucial. La protección de nuestros ecosistemas y la promoción de políticas que combatan la deforestación y la explotación insostenible de los recursos naturales son pasos necesarios. Además, es fundamental ayudar a los países más vulnerables al cambio climático a enfrentar estas crisis. Su propuesta de emitir derechos especiales de giro a través del Fondo Monetario Internacional, destinados al Fondo del Clima, podrían liberar recursos esenciales para estos países que adapten a los efectos de cambio climático y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático es un desafío monumental, pero juntos, con determinación y solidaridad, podemos superarlo. El momento de actuar es ahora, por nuestro planeta, por nuestra comunidad y por las generaciones venideras. Actuemos. Muchas gracias. Por último, tiene la palabra Gabriela Pinillos. Excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Distinguido doctor Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autoridades de instituciones académicas, apreciada comunidad, señoras y señores, buenas tardes. Señor presidente, es un gran honor para mí, en nombre de la Red Académica y Científica de Colombia en México, darle la más cordial bienvenida a este que también es nuestro país. Su visita representa un momento histórico y profundamente importante para nuestra comunidad. La migración colombiana en México ha demostrado ser un verdadero puente de conocimiento y de talento, destacándose por su perfil altamente calificado. Desde hace varias décadas ocupamos espacios significativos como profesores y profesoras, investigadores e investigadoras, y somos la mayor comunidad de estudiantes extranjeros de posgrado. En consecuencia, comprendemos y asumimos la responsabilidad social que nos otorgan estos datos frente a los retos que nos plantea el mundo actual. Por ello nos hemos conformado como red, un proyecto plural y multidisciplinario que comienza en el año 2022 y que a la fecha se ha concretado teniendo en su haber colaboraciones relevantes con distintas instituciones en pro de propiciar espacios binacionales de ciencia abierta que contribuyan a la disminución de las brechas sociales y favorezcan la apropiación social del conocimiento. Hoy somos 217 miembros en todo el territorio mexicano y esperamos ser más. El reciente Pacto para el Futuro de Naciones Unidas de septiembre pasado en Nueva York plantea la importancia de repensar la gobernanza. Nos preguntamos desde México, ¿cómo podemos aportar para ello? Creemos que el camino debe seguir un verdadero diálogo multisectorial, multiescalar y multidisciplinario.
El cambio climático nos tiene que llevar a tender puentes conceptuales y teóricos y a trabajar para superar los límites del nacionalismo metodológico. Tenemos que mirar en conjunto hacia el Amazonas, pero también hacia la selva lacandona, comprender los mecanismos de respuesta de los sistemas naturales y de conservación de la biodiversidad y la relación de ello con las movilidades humanas y la justicia social. Nuestros miembros están trabajando sobre esto. Solicitamos al Estado colombiano y al gobierno que usted encabeza, señor presidente, vuelvan la mirada a la diáspora académica, científica de Colombia en todo el mundo, ya que estamos dispuestos a trabajar fuerte, con honestidad y con amor. Por favor, cuenten con nosotros aquí en México. Agradecemos profundamente su participación en este espacio y su disposición para fortalecer los lazos entre nuestras naciones. Bienvenido a México, señor presidente. En este momento, damos paso a la conferencia magistral que dicta el presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Pues aquí me están diciendo de la agenda, como era previsible, no me deja hablar mucho. Y para mí eso sí que es difícil. Entonces, pues un saludo a toda la comunidad académica, docentes, directores científicos, investigadores, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, John Ackerman, directora, funcionarios del Gobierno Nacional, medios de comunicación y en general a todas y todos los asistentes, a quienes me han hecho algunas preguntas, Katia Lara Vargas, Eric Alberto Cabrera Franco y Gabriela Pinillos. Colombianas y colombianas, gracias. Gracias. Este es un tema que, aunque realmente se ha reducido por el origen del sitio social donde aparece a las universidades, a los sectores científicos, a los físicos, a los químicos, a lo que se denomina el panel de expertos de Naciones Unidas, que son miles de científicos del mundo nombrados por los gobiernos. De ahí un tanto una especie de mezcla entre la ciencia y la política, un poco extraña. Universidades a lo largo y ancho del mundo, algunos movimientos sociales han levantado voces, juveniles la mayoría, campesinas en algunos sitios, indígenas en nuestro caso, planteando lo que yo considero es el principal problema de la humanidad hoy. Un problema que recorre todas las estructuras y paradigmas del pensamiento y de la acción política y de la economía mundial, que hace 40 años ni conocíamos, que apenas sí empieza a vislumbrarse en buena parte de la discusión pública. Yo he sido una especie de precursor en Colombia de ese tema desde el punto de vista político, pero que cada vez más nos va llevando, incluso por la propia experiencia individual y cotidiana de las personas, a abrir la discusión, a provocarla incluso y pasar a la acción en unos términos que a mí me parece que son muy diferentes a lo que hemos vivido
incluso como izquierda en Latinoamérica en las últimas décadas. Porque la misma izquierda ha sido reacia a entender este problema, sobre todo en América Latina, o en Europa, cuando se ancla a una perspectiva que yo diría tradicional, socialdemócrata, o en el mundo en general. Este es un tema que empieza a aparecer desde la ciencia y desde la base misma de la sociedad, la crisis climática. Yo diría que estábamos muy cerca, incluso en el siglo XIX y antes, de reconocer el problema. Alexander von Humboldt, recorriendo nuestro continente y otros lugares del mundo, era un eterno viajante, un viajero formidable, científico él, recolector de datos, observador de la naturaleza y del sentir de esa naturaleza. Ya lo había expresado en algún momento, ya había hablado de la posibilidad que tenía el ser humano de cambiar el clima, a partir precisamente de arrojar el dióxido de carbono, y muchos físicos y químicos del siglo XIX europeos se habían acercado teóricamente al problema y lo habían formulado sin reconocer la gravedad que tendría en el futuro. Los economistas del siglo XIX, que corresponden a lo que llamamos la economía política, entre esos Marx, que es difícil definirlo exclusivamente como economista. Marx logra una especie de articulación disciplinaria de ciencias, de la filosofía y de la economía, que podríamos llamar aún hoy científica. La economía en general en el mundo de hoy no es científica, es ideológica. Pues se habían, no Marx tanto, pero sí los físicos se habían acercado a formular el problema. Hay gases que calientan la atmósfera porque concentran la radiación solar y lo pueden hacer durante decenas de años, siglos y milenios. Y habían descrito cuáles gases eran, entre ellos el dióxido de carbono, que es el que hoy podría ser el más representativo. Le dicen, para medir el tema de la crisis climática, han construido la fórmula del dióxido de carbono equivalente, tratando de asimilar todas las moléculas de gases que tienen esa propiedad a una unidad común de medida, que es el CO2 equivalente. Bueno, esas voces de la ciencia no se escucharon durante el siglo XX. El siglo XX fue el siglo del petróleo. El petróleo fue el que construyó el poderío de los Estados Unidos. Su rama clave durante todo el siglo XX fue el automóvil. A partir del automóvil se irradió un nuevo urbanismo, una especie de cultura surgida del capital. Y pasado ya el siglo XX, hoy se abre la gran discusión dentro de la humanidad. ¿El petróleo puede seguir siendo? Pues el petróleo, el carbón, Colombia es el quinto exportador mundial de carbón. Se dice mucho en la discusión política colombiana que para qué Colombia se mete en ese debate si nosotros no emitimos CO2. Incluso somos una esponja, si miramos el tema de la selva amazónica, que se está quemando hoy. La ciencia ya había dicho que la selva amazónica se iba a quemar, pero no escuchamos, no estamos escuchando a la ciencia. Cuando no se escucha a la ciencia, caemos en lo que filosóficamente se llama el irracionalismo. Y el irracionalismo siempre ha sido la antesala de la barbarie. Así lo demuestra su famoso libro George Lucas cuando examinaba el ascenso y el racionalismo alemán y su articulación con los nazis. Pues hoy estamos viviendo un tiempo de irracionalismo creciente y en ascenso en la esfera política e incluso académica e incluso política de la humanidad. Y es la antesala de una barbarie. Antesala que creo que ya dejó de ser antesala si vemos Gaza.
si vemos el Líbano, si vemos las guerras que han existido en el siglo XX, si vemos cómo se ha destruido por completo lo que la misma alianza que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial logró construir, como una especie de condensación y de acumulado de la sabiduría humana, de la civilización, que es lo que podríamos llamar hoy el derecho internacional humanitario y en general el derecho internacional. Hoy eso está en llamas, está siendo quemado en hogueras, sus libros, sus figuras, sus espacios institucionales a los que ya nadie le hace caso. Esfuerzos para construir cortes internacionales de diverso nombre, el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, burlada una y otra vez, la destrucción del derecho internacional humanitario, es la antesala de la barbarie global. Yo creo que aquí más o menos es claro el procedimiento químico y físico que sucede en la atmósfera. Para no extenderme mucho, pues básicamente consiste en que al incrementarse la composición química en términos de gases de efecto invernadero de la atmósfera y básicamente de CO2, no el único, pues la capacidad de resguardar el calor del sol aumenta, se acumula, cambia el ciclo del agua, se evapora en cantidades planetarias, se derriten los hielos en cantidades planetarias y eso provoca la crisis climática. A eso es que se le denomina la crisis climática, que sentimos en cualquier lugar como aumento de temperaturas que nunca se habían sentido, como evaporación de ríos, como incendios forestales, como huracanes cada vez peores, sequías intensas que se reciben, impredecibilidad del clima. Lo más peligroso aún, que es lo que no sale en las películas, es que la cadena de la vida, que siempre ha sido una cadena entre lo más invisible y minúsculo, a veces ignorado, y los animales superiores, llamamos, entre los cuales lo más superior de la vida, hay quien me critica esta frase, la inteligencia, que solo existe en el universo aquí, hasta donde sabemos, pero que está toda dependiendo hasta de lo más débil e invisible de la cadena humana. La crisis climática rompe la cadena humana, la cadena de la vida, no solo de la humanidad. Ha sucedido varias veces. Lo que estoy hablando, que es lo que dice la ciencia en sus paneles de expertos, no es que no haya existido. 5 veces se ha extinguido la vida en el planeta y todas han sido por razones climáticas. Y esta es la 6ª vez que se nos anuncia. Solo que esta 6ª vez nunca la había experimentado la humanidad de la manera como hoy lo hace. Que le estén diciendo a la humanidad que estamos al borde de la extinción nos parece mentira. No podemos aceptarnos así como así. Hemos sido criados culturalmente, tanto en derechas como en izquierdas, en algo que se llama la modernidad, en la idea de que el progreso es una línea infinita que crece, como una flecha tirada al firmamento eterna, que incluso los economistas, yo soy economista, matemáticamente van definiendo en fórmulas absurdas, porque una fórmula lineal o exponencial, pues traducida en computadores te da miles y miles de años de crecimiento. El premio Nobel Nordhaus, que ha escrito algo de la crisis climática desde su óptica, tuvo que suspender el libro porque hizo un estudio basado en un estudio de la OMC sobre el impacto que la crisis climática tendría en la salud y le resultó que ninguno, o marginal, porque África se iba a enriquecer gracias a esa línea infinita.
El libro no se propagó porque al año siguiente estalló el COVID. Y demostró que todo lo que decía ahí era mentira. Premio Nobel de Economía. El COVID, aunque todavía no se sabe científicamente su causa real, parece, de acuerdo a las hipótesis de Cambridge, que está ligado a la crisis climática. No porque la crisis haya producido el virus, sino porque el cambio del clima puso en contacto los murciélagos que portaban ese virus con las grandes ganaderías chinas buscando su comida, que había cambiado de estrato geográfico, de altitud, por el calentamiento, y aquí nos llegó un virus que detuvo el capitalismo mundial 2 años y produjo muerte, como todos sabemos. Bueno, esto seguirá sucediendo. Y aquí que en esto que es lo invisible de la cadena de la vida es donde está el mayor peligro. Porque de la subida del mar podemos defendernos corriéndonos hacia atrás. Hay una especie de adaptabilidad cada vez más costosa. Entre más tiempo demoramos dejar de mitigar, más costosa se vuelve la adaptación para cada país. Y los países no tenemos el dinero para adaptarlos, porque significa reorganizarnos alrededor del agua, porque significa dejarle espacios al agua, porque significa saber cómo defendernos de los incendios forestales, porque significan un nuevo urbanismo, porque significa una nueva economía, porque significa unas nuevas relaciones sociales de producción. Solo por hablar de un ejemplo presente al lado de la quema de la selva amazónica que anuncia el final, la ciudad de Bogotá, por ejemplo, en la que vengo en este momento, no tiene agua. Y en una ciudad, en una sabana verde que envidiaría incluso cualquier, bueno, no digo, un lugar lleno de agua, había sido una laguna antaño, rodeada de páramos, a donde llegaban los ríos voladores, llamaban, de la selva amazónica. Los bogotanos no sabían de la selva amazónica. Y al dejar de llegar los ríos voladores al páramo, el circuito que hacía que las pequeñas plantas del páramo tomaran del vapor de agua en las nubes, en la altitud, el vapor de agua y lo volvieran líquido, y eso era el agua para 9 millones de habitantes, dejó de fluir. Aún hoy la ciudadanía bogotana no reconoce el problema. Y su alcalde cree que racionando el agua puede solucionar el problema, y resulta que es imposible porque el daño es estructural. Y un problema de estos, claro, sería la primera ciudad más grande del mundo en quedarse sin agua. Ya hay ejemplos en Montevideo y Ciudad del Cabo. No hablemos del estrés hídrico en la Ciudad de México y el problema que eso tendría ya no en 9 millones de habitantes. Un solo modelo de una universidad poderosa de los Estados Unidos, con un modelo poderoso en computadores, tratando de prever las migraciones humanas para el año 2070 en diferentes escenarios de crecimiento de la temperatura, modelo matemático obviamente, con la crítica que uno puede hacerle a los matemáticos, pero decía que la zona tórrida del mundo no sería habitable. Y en la zona tórrida del mundo está Colombia. Y entonces nuestro país de la belleza no sería habitable en el 2070 si no se puede hacer nada. Y colocaba un número, puede que esté equivocado el estudio, pero que nos lleva a la reflexión. Para el 2070 habrían migrado de esas zonas inhabitables, hoy habitadas, populosamente habitadas, 3.000 millones de personas, hacia donde quedaría agua líquida, dulce. Y entonces, ¿en dónde sería ese depósito de agua líquida dulce que habría en el planeta Tierra en el 2070? Pues en el norte, en Canadá, que se derriten los hielos, entonces crece el agua, en Estados Unidos del norte, en la Europa del norte,
porque la Europa del Sur se volvería desierto, en la Siberia hoy del permafrost, que al derretirse el permafrost serían tierras fertilísimas, solo que ese derretimiento del permafrost, que es la capa de hielo permanente de Siberia, sería ya un punto de no retorno. Les dije en mi discurso de Naciones Unidas, doblan las campanas a lo Ernest Hemingway, y vuelve y repetiría la frase final de ¿por quién doblan las campanas? Hemingway, doblan por ti. Si se quema el permafrost de Siberia, las campanas doblan por ti, por nosotros, por toda la humanidad. Si se derrite Groenlandia, la capa de hielo, las campanas doblan. Y si se quema la selva amazónica, las campanas doblan por ti, por nosotros, por la humanidad, y ya se está quemando la selva amazónica. Luego, no estamos hablando aquí de una fantasía. La derecha norteamericana, y yo creo que todas las derechas del mundo, incluida la colombiana, a esto lo niegan, como negaban la teoría de la evolución, en un pensamiento absolutamente reaccionario e irracional, y aquí el tema del irracionalismo, tratan de decir que los científicos dicen mentiras, y que no de los políticos que repiten la frase de los científicos. Pero es la ciencia la que primero nos alarmó, y en un mundo progresista, con una tradición progresista, no puede aparecer el mismo concepto de las derechas de negar. Nosotros tenemos que reconocer la ciencia. No tenemos un faro que nos guíe en el mundo y en la historia que no sea la ciencia, que sabemos no es infalible, que sabemos es ensayo y error y se equivoca y se supera y se equivoca y se supera, pero el único faro de la humanidad ha sido la ciencia para acercarse a comprender la realidad. No desdeño de otros saberes, me parecen, porque la ciencia no es exclusivamente la ciencia occidental. Hay otras formas de entender la realidad, pero igualmente sobre una base de análisis y reflexión y contemplación, como las medicinas de los pueblos indígenas americanos y otras formas. Los indígenas colombianos en algunas de sus luchas, voy a recordar a Covaría, Roberto Covaría del pueblo Uwa, cercano a la frontera venezolana, en el páramo del Cocuy, donde aquí para quienes no saben el problema, nuestro embajador en México, Moisés, muy joven, como lo pueden ver, yo lo nombré embajador por lo joven, no solo por lo joven, pero porque era un reconocimiento pues a la lucha juvenil en Colombia, eso era, en un país que ha dado la lucha progresista en América Latina como México, y por ser joven lo destituyen, porque dicen que no tiene la experiencia adecuada. Y entonces la procuradora, una cosa, en Colombia existe una gran discusión alrededor de eso, porque también a mí me sacaron de la alcaldía por la misma instancia. Y ese es un negacionismo que es exclusivo de la derecha, ya ella se va, creo, pero hizo el daño. Y lo sigue haciendo. Pues la forma de actuar de las extremas derechas en América Latina. Negar la diferencia, eliminar la diferencia e incluso llegar a eliminar la diferencia violentamente, como la historia latinoamericana sabe y conoce. La Procuradora de Colombia dio aquí un golpe a la diferencia, no quiere embajadores jóvenes, quiere aristócratas, que no son más que mentiras de aristocracia, pero no me va a meter en ese tema porque corta un poco el otro.
Este tema, entonces, se convierte en un tema eminentemente político. Y paso a una segunda parte de esta conferencia. Porque, y aquí mi discusión con la teoría económica, que ha sido la ideología dominante a escala mundial en 50 años, que hemos vivido 40 años por lo menos, que le llaman neoliberalismo, ¿cierto? Nombres pueden variar, pero el neoliberalismo consiste en una dominancia desde el punto de vista del pensamiento humano de una teoría económica que no es científica sino ideológica, bajo la discusión que había en el siglo XX de diferenciar ideología de ciencia. Ideología como falseamiento de la realidad para conservar el statu quo y ciencia como descubrimientos de la realidad. Esa discusión se perdió un poco, pero la traigo porque si uno hace un análisis desde la economía, no ya de la física, de la química, tal, lo han hecho y han llegado a la conclusión de la gravedad de la crisis climática y de lo que significa para la vida, incluso para preservar la especie humana en el planeta. Entonces, ¿de qué surgió ese problema? Y surge de un tema económico, porque el segundo aspecto de la crisis climática no es su potencial destructivo solamente, sino que lo produce, y lo produce no el ser humano, como se dice en los discursos, porque es engañoso. No es que nosotros somos los responsables, la humanidad, no es cierto. No es responsable el pueblo colombiano de la crisis climática, no es responsable el mundo africano, no son responsables los campesinos y campesinas del mundo. E incluso alguien político que dice ser intelectual en Colombia decía, es que son responsables las clases medias. Pues tampoco. Es responsable el 1% de la humanidad más rica. La riqueza no se mide solamente en dólares, o en pesos. No se mide, como decía Marx, exclusivamente en el tiempo de trabajo socialmente involucrado en la producción de las mercancías. Marx no llegó a la idea de lo que significaba la crisis climática como tal, pero sí a la idea general. Él llegó a decir, el capital destruye sus condiciones materiales de existencia. Lo escribió por ahí. Destruye la naturaleza y destruye el ser humano, que son, él decía hombre, ¿no? Porque tenía algo de eurocentrista y por tanto de patriarcal. Pero, digamos, es el ser humano, destruye el ser humano, que es el trabajo, y destruye la naturaleza, que es la fuente de la riqueza. No llegó al concepto de crisis climática, hubieran podido llegar en el siglo XIX. Pero aquí entonces Marx sí formuló una lógica que me parece tiene que ver con esto del 1%. Él habló de la acumulación ampliada del capital, que aquí mencionó la filósofa, compañera filósofa. Acumulación ampliada del capital, no solo de la riqueza, del capital específicamente. El capital es una relación social de producción, no es una cosa, como ahora un poco se desintegra el concepto. Es una relación entre personas que son dueñas de unas cosas, medios de producción, pero ante todo son personas, y sobre todo tiene el poder de alquilar fuerza de trabajo para poner a funcionar las cosas que llaman máquinas. Con un solo propósito, producir mercancías. Bueno, aquí hay un problema. Si es el capital el que origina la crisis climática y nos lleva al borde de la extinción de la vida, incluida la humanidad, ¿qué hacemos? Primero hay una ruptura del paradigma económico, ideológico, llamémoslo neoliberal para no entrar en discusiones de términos. El teorema de Walras es el fundamento supuestamente científico
que ha llevado a casi todos los gobernantes del mundo y sobre todo a los poderosos a implementar una serie de políticas muy asesorados por estos ideólogos desde universidades y otros recintos a aplicar el teorema de Walras como si fuera cierto. ¿Qué decía el teorema de Walras? Con una matemática muy sofisticada, muy elegante, porque ese teorema es elegantísimo matemáticamente hablando. Un filósofo francés, ya Boudin, creo, Boudin, no me acuerdo el nombre, decía, es que la ideología tiene que usar la matemática para bañarse de legitimidad científica. La matemática le sirve para encubrirse de su propia falsedad. Esa idea está reflejada en el teorema de Walras, porque se llena de matemática, pero tiene que hacer una serie de reducciones y supuestos increíbles, como que todos los seres humanos somos racionales y actuamos racionalmente. ¿Racionalidad cuál? ¿La de los franceses? ¿La de los ingleses? ¿La de los indígenas? ¿La de quién? Si somos diversos, las racionalidades son múltiples. Todos los seres humanos tenemos que ser racionales y plenamente informados. Eso sí que da risa. Si hemos llegado a la plenitud de la desinformación a través de los medios de comunicación que son propiedad del capital y que obviamente están interesados en que esto no se sepa. Por eso le callan la voz al político y lo destruyen, o al científico que se atreva, porque no porque vaya en contra del periodista, sino porque lo que va diciendo es absolutamente peligroso para el privilegio del propietario del medio, que es el capitalista. Hoy, ¿no? Eso no era así antes. Por eso el medio de comunicación es el expansor de la ideología de este tipo de teoría económica, Walras. Si se deja funcionar libremente el mercado, se adquiere la maximización del bienestar individual y por tanto colectivo. Ese es el teorema del bienestar, se llama así. Matemáticamente demostrado, pero para demostrarlo tiene que haber derivadas, porque ¿cómo se maximizan matemáticas? Igualar a cero. Y para que haya derivadas tiene que haber funciones. Y para que haya funciones tienen que ser convexas o cóncavas, ¿cierto? La convexidad o concavidad. Y entonces los seres humanos en sus conductas de todos los días se encajan en una función continua, matemática, convexa o cóncava. Pues ellos tratan de demostrar que sí, pero ahí está el problema, que no. Y entonces todas las matemáticas están fundamentadas en unos supuestos que no son reales y se llega a esa conclusión. Conclusión que se volvió política y verdad a través de los medios, a través de la política, a través del poder. A través de expertos que lo dicen todos los días, diciendo que es la verdad. Bueno, hoy ¿cómo podemos decir que eso es verdad? Si estamos al borde de la extinción y hemos pasado ya por el COVID y estamos viendo lo que estamos viendo, la selva amazónica quemándose. Se desplomó el paradigma de la teoría dominante de la economía en todo el mundo. Por eso la economía hace así, mutis por el foro, cuando se acerca el análisis de la crisis climática. Habla el biólogo, habla el químico, habla el físico, habla el climatólogo, obviamente, algunos políticos. Ya hay un discurso políticamente correcto para abordar la crisis climática, que es el que se habla en las Naciones Unidas. Pero el economista está silenciado porque sabe que es responsable ideológico del problema. Claro, desde la economía política del siglo XIX, reviviéndola y poniéndola a tono de hoy, se explica el problema. La crisis climática es el producto de un cambio de la atmósfera en donde se acumula CO2, que es el reflejo de la acumulación de capital. La acumulación ampliada del capital tiene un reflejo como un espejo en la atmósfera que cambia químicamente de acuerdo a la acumulación ampliada del capital. Porque la energía de la acumulación ampliada del capital es petróleo, carbón y gas. Ahí surgen discusiones. ¿Puede haber un capital descarbonizado?
nuestras luchas sobre la descarbonización, las prácticas, las que yo he vivido en Colombia, en chiquito, y es cierto que Colombia no va a resolver el problema, ni México, es un problema global y está en el norte. La solución, que es dejar de usar petróleo, carbón y gas, que es descarbonizar. Pero y es fácil decirlo en el discurso, es que tenemos que pasar a la descarbonización. Y yo hablo de esto y me abraza Macron, y Scholz habla conmigo, y Biden 2 veces, 3 ya. No, sí, estamos de acuerdo, Petro. Digo, pero entonces aquí, ¿dónde quedó mi izquierda? Hasta me preocupa. Me preocupa. Y para decirlo, hay esfuerzos del capital, de sectores del capital por la descarbonización, buscando ganancia. Aquí surgen preguntas y si el cambio tecnológico no aumenta la explotación del trabajo, como usualmente tiene que suceder bajo la ley del capital, entonces descarbonizar aumenta la explotación sobre la fuerza de trabajo. Porque si no aumenta, no va a haber descarbonización. Y creo que aquí, sin dar respuesta, porque no la tengo, este es el análisis de hoy, el debate político de hoy. Si la descarbonización no produciría más productividad, que es el fundamento del capitalismo moderno para aumentar la ganancia, ¿para qué el capital lo haría? Y si uno mira la realidad, hasta ahora el capital no se está moviendo hacia la descarbonización. El capital se está moviendo a mantener el petróleo, el carbón y el gas, porque la energía solar no le da lo mismo. Y un poco, claro, hablan de la nuclear, etcétera. No le da lo mismo, ¿por qué? Porque cuando uno empieza, y aquí hay unos estudios de unos que tiraban piedra en la época de Harvard, de California, de Berkeley, en la época de los hippies, pero que les quedó porque eso es una marca que no se olvida. Entonces empiezan a pensar, el tema de la energía, ¿qué pasa con la energía solar? ¿Está en todas partes? En las regiones de más sol tendríamos más capacidad. ¿Dónde están las regiones de más sol? ¿No son las mismas del petróleo? Puede que sí, puede que no. Pero si hay sol en todas partes, se puede obtener energía en todas partes. Y si hay sol, voy a poner el ejemplo del sol, no necesariamente es ese. En mi casa puedo ser generador de energía. En la vereda, en la comunidad indígena, que es lo que estamos probando nosotros, le llamamos comunidades energéticas. Y si la sociedad es generadora de energía, ¿a dónde van a parar los grandes monopolios y oligopolios de la energía eléctrica basada, o en la gran hidroeléctrica, que hace parte de la energía limpia, dicen, o del carbón o del petróleo, como en Estados Unidos? Hay un mundo de poder que se disuelve. Y si se disuelve un mundo de poder, se están disolviendo unas relaciones sociales de producción. Si el generador de la energía es una comunidad indígena, ¿a dónde va el capital? Claro, uno podría decir que los indígenas se vuelvan capitalistas, pero ¿se vuelven? ¿Se vuelven? Si la generación de energía se va volviendo democrática y va alimentando esa energía limpia, nuevas formas económicas, vuelvo al ejemplo de los cerebros conectados libremente, inteligencia artificial pero bajo el poder público, entonces a través de la fibra óptica iría, y aquí la energía limpia, porque si es energía en carbono se acabó la vida. Hopkins, si la inteligencia artificial se basa en un régimen de propiedad privada, sin regulación, el ser humano pierde la capacidad de diferenciar realidad de fantasía, y el ser humano deja, incluso viviendo físicamente,
de ser específicamente humano, porque esa es la facultad del ser humano, de distinguir la fantasía de la realidad, de ahí la ciencia. Y si no hay poder regulatorio en términos económicos, porque lo que va a haber es un estallido social en el mundo por un incremento inusitado de la productividad que daría centenares de millones de trabajadores en la calle, y si la energía es carbón, simplemente se acaba la vida. Es el último paso. Hawkins tenía razón en su previsión, solo que él decía que era 200 años, y nosotros lo que estamos viendo es que es a 20, y si la selva amazónica ya se empezó a quemar, el tiempo es muy inferior. Y si el tiempo es inferior entre el capital y la vida, ¿qué va a hacer la humanidad? Derruidos los paradigmas ideológicos y sabedores de que la flecha del progreso no va hacia arriba, sino que la flecha va hacia abajo, y que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros y los nietos peor que nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque es a esta generación de viejos y jóvenes a lo que nos corresponde resolver el problema, no es a la futura. La futura ya será víctima si no lo hicimos nosotros. Es a nosotros. Y entonces, ¿qué le corresponde hacer a la humanidad hoy si el capital no da avisos, sino que niega la crisis climática y no la resuelve? Eso también estaba escrito en el siglo XIX. No hay otra opción. Lo dije en la revolución, en la ONU. Y es difícil que un presidente lo diga, pero a nosotros nos corresponde hacer una revolución mundial. A nadie más. ¿Cómo? Integrando la humanidad, no hay otra forma. Esto es global. Desde lo local, porque nosotros no nos movemos, no tenemos ese don de estar de la ubicuidad, como es lo que decían. Bueno, toca desde lo local, desde donde vivimos, pero es un esfuerzo global. Y es revolucionario, no hay otra. Y es rápido. Ese es el gran reto. En la medida en que más nos acerquemos a la certeza de que la vida se puede extinguir, más vamos a reaccionar como humanidad. Quizás locamente. Por eso se están preparando desde el poder. No es una paranoia. Ya muchos lo denuncian. ¿Quién tiene el ejército más poderoso del mundo? Diríamos los Estados Unidos. No son los Estados Unidos los dueños de su ejército. Bueno, aquí me puedo meter en un lío diplomático. No, los dueños del ejército son los dueños del capital. Por eso Europa democrática, con todas sus banderas que aquí recogimos nosotros, tanto en el 2 siglos y medio atrás, haciendo nuestra propia revolución que la hicimos de independencia, recogiendo el ideario francés. Incluso los primeros en hacerlo fueron los negros esclavos, no los blancos hijos de españoles. Sino que olvidamos la historia, la olvidamos. La revolución más grande que la revolución francesa fue la revolución haitiana. Y derrotó al ejército republicano francés que mandó Napoleón. Porque los mismos franceses, blancos sí, que habían hablado de libertad, igualdad y fraternidad, pero solo era libertad para hombres blancos, fraternidad para hombres blancos franceses y solidaridad entre hombres blancos franceses, que la perdieron. Esos fueron a invadir Haití, porque los hombres y mujeres negros y esclavos de Haití habían dicho que querían libertad, igualdad y fraternidad. La bandera haitiana se volvió una bandera revolucionaria en el mundo. Y hoy Haití es pobre porque los franceses le cobraron la libertad. Haití. Y después de que Francia vendió la Luisiana norteamericana por plata, Napoleón creo que fue, entonces le entregaron la deuda de los negros haitianos esclavos que tenían con Francia
a los Estados Unidos de Norteamérica, que lo siguió cobrando Haití. Y ahora no miran para arriba, como es la película. Y no ven que la pobreza haitiana es el producto de ellos mismos, porque quisieron cobrar la libertad en el esclavo. Pues bien, nosotros que somos herederos de eso, de esas luchas, en Haití dormía Bolívar perseguido. Y el general Petion le dio los barcos, las armas, los hombres para venir a Colombia a pelear por la libertad y después Francia y toda la epopeya bolivariana. Bueno, pues hemos hecho revoluciones en América Latina y han sido mundiales porque se juntaron con la francesa, la haitiana, la norteamericana y hubo un mundo en revolución. Y después se ha repetido más o menos, solo que esta es diferente. Y me atrevo a decir, no es obreros contra capitalistas como en el siglo XX. Esta es la humanidad contra el capital. Es diferente. La bandera revolucionaria es la bandera de la vida, que yo digo es multicolor, pero pueden decir que es roja. Eso no. Es la bandera de la vida y entonces mientras ellos tienen los ejércitos armados y están demostrando su poder destructivo sobre la humanidad, no es porque sí, no es porque la Biblia dijo, no es porque hay una lucha de hace décadas alrededor del problema palestino de Israel, no, es porque nos están mostrando los dientes no solo a los palestinos, sino a todos los pueblos del mundo, porque nos están diciendo, miren, podemos destruirlos. No importan los niños, no importan las niñas, no importa si hay que matar 700 personas para asesinar un clérigo religioso, no importa el derecho internacional humanitario, no importa la Corte Penal Internacional, no importa que en las Naciones Unidas reciban a un prófugo de la justicia y un genocida y que lo aplaudan los sectores políticos y que incluso un presidente latinoamericano extraño diga viva la libertad carajo abrazándola mientras él, Netanyahu, da las órdenes de asesinar a miles y decenas de miles de niños. Esa libertad carajo, que me la envuelvan, significa el genocidio. Y entonces, ¿qué es eso? Es que nos están mostrando un camino diferente, que es el camino de la barbarie, que es el camino que está diciendo, nos importa un comino la extinción, aquí vamos a seguir ganando y viviendo del petróleo, del carbón, de la riqueza que emite CO2. Aquí no destruyen el capital, aquí no va a haber cambio, y si tiene que morir buena parte de la humanidad, que muera, y aquí les estamos demostrando incluso cómo, si se atreven a rebelarse. Y entonces está puesta una carta sobre la mesa, y tenemos que leerla como es. Ahora, ¿cómo reacciona la humanidad? Con un ejército de la vida, dije yo, con guerreros y guerreras de la vida, pero esa lucha, me atrevo a decir, no se da en el mismo campo que nos colocan la lucha en la mesa, porque ellos tienen la capacidad de destrucción de la humanidad. Y no quiero arrimarme más, porque nos toca irnos a reunirme con la nueva presidenta de México. Que para colombianos y colombianas que conocen la historia y mexicanos y mexicanas que la han leído, yo fui parte de un movimiento insurgente armado. Estuve preso, torturado por eso, y hasta el último segundo fue, que es el movimiento 19 de abril. Tratan de tapar su historia, es historias que silencian, pero el M-19 derogó la Constitución de 1886 y puso la Constitución de 1991. Y tiene una generación de gente que la mayoría murió en la lucha, combate o fuera del combate, genial, en mi opinión.
genial. Yo todavía no he podido encontrar tanta gente genial reunida en una sola fuerza, pero jóvenes, muchachos y muchachas que decidieron retar a la oligarquía colombiana y exponer un proyecto que no se ligó al clasicismo de la izquierda, sino que intentó innovar y crear, siguiendo la frase del maestro de Bolívar. Y no pensaban que pudiera de sus integrantes surgir un presidente colombiano. Eso no rompió las coordenadas. Es un poco mi esencia, pero sí tuvo un presidente. Y ahora tiene dos, porque Claudia fue colaboradora y militante del M-19 en México. Entonces, en su juventud primera, porque fue hace tiempos, muchos colombianos vinieron a parar a México porque siempre dio abrigo, cobija a los perseguidos. Aquí vino García Márquez, vivió aquí, su casa está aquí. Y muchos dirigentes del M-19 se establecieron aquí, perseguidos, muchos amigos míos, y dejaron y entre la fuerza que desató en ese momento el movimiento, entonces muchos mexicanos vinieron a ayudarnos, y entre esos Claudia. Entonces, para los que no les gusta esa historia ahora, el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina, así que gracias, muy amables por haberme escuchado, gracias. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.